Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de ayer, Jesús hablaba de una palabra que ya se estaba cumpliendo con él, cuando decía en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2, «El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor». Y así lo empezó a hacer en este lugar, dando libertad a un endemoniado que estaba en la sinagoga. Hay tres aspectos a resaltar en este Evangelio: su palabra con autoridad, su misericordia y el asombro que causaba a la gente alrededor. En tu vida hoy, ¿te abres a que Él tenga autoridad con su palabra sobre tu vida? ¿Sientes cómo te cobija su misericordia? ¿Hay asombro en ti por lo que Él ha hecho? Desde ayer empezamos el Evangelio de Lucas y vamos a ver cómo Jesús va obrando esta liberación. Estos signos que hace aún tienen validez y lo sigue haciendo. Su palabra y sus promesas son y serán eternas. Vamos a lo largo de los 3 puntos a ahondar aún más en lo que Jesús hoy nos quiere enseñar. Primero, palabra con autoridad. Segundo, el Santo de Dios. Y tercero, ¿qué clase de palabra es esta? Primero, palabra con autoridad. Dice su evangelio que en aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. Identifiquemos en nosotros mismos o a alguien a quien hayamos visto hablar con autoridad. Pero autoridad aquí no se refiere al que habla con enojo, sino al que refleja desde el Espíritu la coherencia de lo que habla. Si alguien habla del amor de Dios y lo sientes en su voz, en su testimonio, en sus palabras y sus hechos, allí estás viendo palabras de autoridad. Y eso es lo que asombraba y aún asombra en medio de tanta incoherencia hoy en día, puesto que vemos muchos predicadores del amor y la bondad, pero pocos hacedores. Por eso el pueblo se asombraba, porque la autoridad que veían en Jesús no la veían en los líderes religiosos de la época. La incoherencia se huele, se detecta fácilmente. Cuando le exiges orden a tu hijo y tú mismo no eres ordenado, tus palabras no tienen autoridad. Cuando hablas de ser buena persona a tu familia y se presenta una oportunidad ante ti y no lo haces, ellos ven que tus palabras no tienen autoridad, porque predicas y no aplicas. Jesús dijo que vendría a dar libertad a los cautivos y eso estaba haciendo. ¿Crees en la palabra de autoridad de Jesús realmente de corazón o hasta ahora solo de labios? Recordemos cuando el centurión romano le dijo a Jesús: «No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Su fe le hizo reconocer el poder de la palabra de Jesús y por ende Jesús obró el milagro y dio libertad al cautivo de la enfermedad. Los seres humanos somos un mar de incoherencia. Hoy pidámosle al Señor que primero que todo aprendamos a reconocer la autoridad de su palabra sobre nuestras vidas, para que así podamos ser nosotros coherentes con los demás. Segundo, el Santo de Dios.
Reconocer la autoridad de Dios y su palabra sobre nuestra vida es algo que parece sencillo, pero preguntémonos, ¿realmente reconocemos que Jesús tiene autoridad sobre mi vida? Es decir, ¿hago caso y sigo todo lo que me manda hacer o solo lo que se me acomoda y me conviene? Es increíble porque el espíritu inmundo de la historia sabía quién era Jesús y decía lo siguiente: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». El Santo de Dios. Y no solo esto, cuando Jesús le ordenó salir, el demonio salió. El Santo de Dios. ¿Reconoces en tu vida al Santo de Dios? ¿Lo reconoces cuando estás en tu familia, en tu trabajo, en tus negocios, con tus amigos? El Señor, el Santo de Dios, tiene autoridad para liberarnos de la enfermedad, de las opresiones, de esas esclavitudes que queremos dejar y no podemos, de esas relaciones clandestinas que ahora se han metido como una obsesión a enredarnos la vida, de esos malos hábitos de pornografía que ahora están afectando la intimidad con nuestras parejas, de esos patrones de incumplimiento, de deuda, de la pereza, de las opresiones de las que queremos ser libres pero no entendemos por qué no podemos salir. El Santo de Dios viene a hacernos libres. ¿Qué tanto escuchas su palabra? Y si la escuchas, ¿qué tanto la crees y la apropias? ¿Qué tanto le permites tener autoridad sobre tu vida? Cuando nosotros mismos reconocemos esa autoridad en la palabra del Santo de Dios, de Jesús, Él nos va liberando y con nuestro testimonio ayudamos a ser copartícipes de esa liberación en otros. Y tercero, ¿qué clase de palabra es esta? Dice su palabra que entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. La palabra de Dios tiene autoridad, es como un tesoro escondido. La palabra del Señor es luz para nuestro caminar, como lo dice el Salmo 119, versículo 105. Nos permite saborear, degustar esa presencia viva de Dios en nuestra vida. Nos permite reconocer al Santo de Dios y hacer sensible a nuestra alma sobre su autoridad en nuestra vida. Nos libera, nos limpia, nos poda, nos santifica. Cuando escuchamos y leemos diariamente su palabra, nos hacemos dóciles a la obra del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Cuando permitimos que la autoridad de Jesús cobre sentido real y vivo en nuestras vidas, empezamos a hacer autoridad, es decir, a hacer testimonio real. Y esto mismo es una forma de mostrar el rostro de Jesús, es una forma de evangelizar con hechos. ¿Te has llegado a asombrar al ver a un sacerdote o a un ministro o a una persona cuando habla y refleja al mismo Jesús y su misericordia? Y no solo esto, sino que escuchar sus palabras te inquietaron a seguir buscando de Jesús y su amor. Esa es la autoridad del Santo de Dios difundiéndose. La palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas y así lo vivió Ana María cuando se dio cuenta que al estar lejos del Señor era un mar de ansiedad y preocupación. Pero cuando tenía un sentimiento que oscurecía su esperanza, buscaba en la palabra de Dios la espada para combatir esa oscuridad y decidió tomar una agenda en la que anotaba el sentimiento adverso y luego la palabra con la que podía contraatacar ese sentimiento. Primero lo hacía pidiendo el Espíritu Santo. Cuando la ansiedad la invadía, encontró la espada en la carta de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Cada vez que algo la angustiaba,
Sacaba un tiempo en el baño o en un espacio a solas donde estuviera y se repetía este versículo bíblico una y otra vez y luego empezaba a orar, dando gracias a Dios y entregándole el motivo de la ansiedad. La oración, usando la palabra de Dios, poco a poco iba haciendo que la paz inundara su corazón. ¿Cómo te ha transformado Jesús a través del Evangelio que lees o que escuchas diariamente? ¿Sientes que tratas de ser mejor papá, mejor mamá, mejor hijo, mejor persona? ¿Sientes que Jesús está empezando a traer libertad en la forma como manejas tu tiempo, el dinero, tus relaciones? No se trata de ser perfectos, el Señor sabe que no podemos llegar a la perfección acá en la tierra, pero Él se complace viéndonos intentarlo, con un corazón humilde. Hoy pidamos al Señor la gracia de reconocer la autoridad de su palabra en nuestras vidas, que seamos constantes buscándole más en la oración y escuchando y poniendo en práctica su palabra. Y si se nos hace difícil, recordemos que Él vino a dar libertad a los cautivos. Hablemos con Él y digámosle en qué nos estamos sintiendo cautivos, qué lucha se nos está haciendo grande, que sentimos que nos controla. Él es rico en misericordia. Oración. Amado Padre, es un regalo estar aquí escuchándote hablar. Señor, ayúdanos a cada día más buscar tu palabra, a buscarte en la oración, en los sacramentos, para que nos acerquemos más a ser coherentes, a seguir tu ejemplo de autoridad siendo buen testimonio. Señor, hoy danos la gracia de recordar tu palabra y ponerla en práctica. Te entregamos estos malos hábitos que a veces nos controlan, que nos hacen cautivos y que a veces nos hacen ver la libertad lejos. Hoy te entregamos nuestras dificultades y nuestras luchas y te reconocemos como el Santo de Dios y te pedimos que podamos aceptar y vivir bajo tu autoridad en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Oramos por todas las familias que diariamente escuchan el Evangelio, que sea Dios trayendo libertad en cada una de sus luchas. Nos unimos en oración por todas sus intenciones. Dios los bendiga.